vamos a retomar, ¿no? Estuvimos comparando puntualmente los planteamientos teóricos de Marx sobre la dictadura del proletariado y lo que realmente ocurrió en la Revolución de Octubre y en la formación de la URSS, por lo menos hasta 1936, ¿no? Y luego estuvimos comparando con más puntualidad todavía el planteamiento de Marx y Engels sobre la dictadura del proletariado y el intento de recuperación de Lenin en el Estado de la Revolución de este tema en términos teóricos, ¿no? Pues son comparaciones muy importantes, son decisivas para la consideración de la historia que ha ocurrido durante el siglo XX, XXI, son muy importantes para tomar posición en el siglo XXI respecto del capitalismo y respecto de las posibilidades del socialismo y de la liberación del proletariado, de la humanidad en su conjunto. Así es que además son temas finos, de cierta complejidad, que vale la pena entender puntualmente y también discutir puntualmente. Así es que, ¿qué quisieran preguntar para que maticemos o cuestionar de la comparación que hicimos para plantear otra idea o que profundicemos a través de esa discusión nuestras ideas al respecto? Pues a mí me gustaría decir que la vez pasada el compañero preguntó, bueno, y más que preguntar, sugirió que se debería de agregar a lo que habíamos dicho el manifiesto del Partido Comunista, las ideas de Lenin. Y habíamos retomado la parte del video que nos había sugerido del filósofo Gustavo Bueno, y estuve viendo el video y creo que... ¿De Gustavo Bueno o de Daniel López? De Daniel López en cuanto a la filosofía de Gustavo Bueno. Sí. Bueno. Pero a mí me gustaría decir que más allá de retomar las ideas leninistas para complementar el manifiesto o las ideas marxistas, creo que debería de ser al revés, retomar las ideas marxistas, entenderlas y ya después poder de esa misma manera complementar las mismas ideas de Lenin. O sea, sí podría haber una retroalimentación recíproca, pero la historia no miente, primero fue Marx y después Lenin. Entonces, en ese sentido creo que habría que entenderlo de esa manera y también entender el contexto histórico en el que se encontraba Lenin. Y es como ahorita lo mencionó, o sea, comienza a desviarse un poco su texto por lo mismo que él contaba con ya una, por decirlo, o sea, ya estaba comprometido con la cuestión revolucionaria, con la cuestión de su entorno. Su entorno específico. Exacto. Entonces es como dice el autor Peter Berger, o sea, la construcción de la realidad varía obviamente dependiendo del momento histórico y del espacio geográfico en el que la persona se encuentra. En ese sentido, obviamente, Lenin entiende a Marx a partir de lo que él necesita entender de Marx y lo aplica de la manera en la que necesita que se aplique por su contexto histórico. Vamos a decir, hay un sesgo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante entender a Marx para entender a Lenin y entender esa diferencia que existe entre lo que tanto Marx como Engels proponen y lo que Lenin de alguna manera dice, que sí se puede retomar un poco de lo que dice Lenin para entender a un Marx aplicado
sí, pero no tanto la idea de Marx, porque es muy distinto cómo se idealiza a cómo se practica. Claro. Bueno, a ver, sí, dices la historia no miente y Marx fue primero que Lenin. Bueno, supongamos que es primero, pero está equivocado. Pues entonces mejor lo de después, ¿no? No lo de antes. Entonces la importancia de Marx y Engels no es porque son antes, sino sobre todo porque está bien sustentado su planteamiento, ¿no? Porque no hay equivocación, o bueno, si se registra, pues se critica y ya, no pasa nada. Y entonces lo de después tiene que demostrar la misma consistencia, no simplemente porque es después es mejor o porque es después es peor, sino que tiene que mostrar su consistencia. Y esta consistencia en términos históricos terminó en una serie de desafueros, en una serie de contrafinalidades. Y luego, teóricamente, no tiene sustento suficiente, ¿no? Eso es lo que diríamos. Y claro, yo pienso que todos los aportes de autores posteriores, de revoluciones posteriores, de experiencias posteriores, son perfectamente retomables. No se trata de hacer como que no ha habido historia, o que de las experiencias históricas, por incompletas que sean, fallidas que sean, son nada para el pensamiento puro. Eso es una caricatura, ¿no? Se trata de recuperar las experiencias históricas en lo que tienen de consistentes y coherentes. Se trata de retomar las teorías revolucionarias en lo que tienen de consistentes y coherentes. No lo son, pues entonces lo haces a un lado, aunque diga que es revolucionario, que tenga prestigio. Eso es lo de menos. No se trata de convalidar lo que no es convalidable. Y sí ha habido un vicio durante todo el siglo XX-XXI de invertir la relación de prioridad entre Marx y Lenin primero, Marx, Lenin y Stalin después, ¿no? Entonces cada nuevo se convierte en el prioritario, que Stalin somete a Lenin y somete a Marx y a Engels, ¿no? Y Mao pues somete a Stalin, a Lenin y a Marx, y así nos seguimos, ¿no? Cada nueva experiencia va sometiendo a la anterior, ¿no? Esto es muy propio del decurso de la ideología del progreso burgués. Siempre lo posterior es mejor que lo anterior, ¿no? El próximo Volkswagen, el próximo Ford es superior a los anteriores y así, ¿no? Cada moda va suplantando a las anteriores. De un modo análogo ha ocurrido la dialéctica del desarrollo de la teoría revolucionaria, de su ideologización, ¿no? Entonces queda sometido Marx a Lenin, luego queda sometido Lenin a Stalin y así seguido, ¿no? Y la forma general que ha tenido este sometimiento es la forma de marxismo-leninismo. No es la teoría de Marx, sino es marxismo-leninismo. Es la única forma viable de pensar el marxismo en nuestra época. Pero ya discutiremos esta formulación, pero sí es lo que podría yo contestar, ¿no? No sé si quieran hablar. Pues bueno, dos comentarios, aclaraciones. Yo como que no estoy muy de acuerdo con con la intervención de usted, ¿Sí? Con respecto a que hay que Lenin como que se desvió teóricamente. No estoy muy de acuerdo. Yo recuerdo haber leído El Estado de la Revolución hace algún tiempo, incluso varias veces. Y siempre es un texto iluminador, claro, lógico. Y no está en contradicción con Marx ni con Engels, para empezar, porque no aporta algo nuevo. En este libro no está aportando algo nuevo. Es una recopilación y un comentario de todo lo que estaba, como bien dice, estaba disperso en Marx y en Engels. Entonces él lo junta y lo compila en El Estado de la Revolución y le da una coherencia. Sí, este es su intento, ¿verdad? Es su intento. Entonces, tomando en cuenta esto, no puede haber una contradicción teórica o una diferencia. Lo que sí pasó es de que en la práctica, a Lenin, que le tocó
Revolución de Octubre, ahí sí es en donde bueno, las cosas pueden variar. Las cosas varían, obviamente cambian. Entonces, pero lo que yo dije en la clase pasada, de que Lenin deberíamos de retomarlo como una actualización de la teoría, no es tanto en el estado de la revolución, sino en el imperialismo, fase superior del capitalismo, en el que Lenin propone que ya existe una socialización de los medios de producción. Es decir, que los monopolios ya están organizados a nivel mundial y que tienen sus administradores que contabilizan cuántos recursos hay en el planeta y cuánta población hay en el planeta. O sea que ya no estamos hablando de competencia entre empresas de igual ramo, sino que ya es un capital monopólico. Entonces se produce ya en base a presupuestos, ya en base a... Él dice que ya existe una socialización de la producción, pero no en el sentido de que los medios pertenezcan a toda la sociedad, sino en el sentido de que ya hay una planeación un poco, de alguna forma de decirlo, ya existe digamos que una contabilidad ya a nivel mundial. Entonces, me parece que es importante hacer esta actualización a la teoría de lo del manifiesto del Partido Comunista, de los 10 puntos, porque entonces, si ya estamos en este nivel de imperialismo, ya no puede haber tanto como una centralización del capital bancario, de medios de transporte, en un solo país. O sea, una revolución de corte socialista en un solo país ya se vuelve de alguna forma imposible, porque imaginemos un escenario en cualquier país del mundo, ¿no? En México, por ejemplo, que pudiera existir esa posibilidad de una revolución, que se toma el poder y se intenta socializar los medios de producción. Ya no es tanto posible esto en un solo país, porque el capitalismo ya funciona de manera mundial, entonces no se puede tomar un medio de producción sin afectar los intereses de un capital internacional, financiero internacional, ¿no? Que decía Lenin en ese libro que era la fusión del capital bancario con el capital industrial, es el capital financiero, sí, que es el que, bueno, dice en dónde se invierte o no, es el que financia todo el capital a nivel mundial. Entonces, controla todos los movimientos de inversión. Así es, lo que son Wall Street o las bolsas de valores en todo el mundo son los que deciden cómo se mueven los capitales. Entonces, yo pensé que sí es válido un poco hacer esta actualización, ¿no? Porque claro, ya no es posible en un solo país. Por eso yo entré en contradicción cuando vi los puntos. Y bueno, en el siglo XIX, sí, efectivamente se puede hacer esto, pero ya en el siglo XXI me cuesta trabajo. Los puntos que se enlistan en el manifiesto del Partido Comunista. Y bueno, podemos ver en últimos tiempos, en últimos años, por ejemplo, cómo intentos de sociedades que se encaminan hacia el socialismo, la construcción del socialismo, como incipientemente tal vez quiso hacerlo Hugo Chávez, nacionalizar empresas, industrias. Entonces afecta seriamente intereses de este capital financiero y del imperialismo. No solo nacional, sino internacional. Internacional y imperialista en el sentido político de Estados Unidos, en el sentido del país hegemónico, ¿no? Claro. Entonces, vemos qué es lo que pasa cuando se intenta hacer esto, ¿no? Ya desde Allende, ¿no? Desde Salvador Allende. Vemos Cuba, el ejemplo de Cuba. Como el imperialismo se le echa encima a estos países, ¿no dirías? ¿No? Así es, claro. Todo, bueno, hasta con gobiernos progresistas. Por toda la historia de América Latina del siglo XX, vemos que sí es, ya en el siglo XX es muy difícil ya este tipo de encuadrar un poco algunos puntos, los 10 puntos del manifiesto comunista ya son muy difíciles, o sea, si no es que imposibles, debido a
imperialismo, que es el libro de Lenin. Entonces, más bien yo me refería a ese libro específicamente, Muy bien. antes del Estado de la Revolución. Sí. Bueno, a ver, la contestación pues tiene que ser doble, ¿no? Una por el lado de la teoría del imperialismo de Lenin y otra por el lado del Estado y la Revolución, ¿no? Mira, a mí me gustaría, no en esta sesión, sino en subsiguientes, discutir más a fondo el tema de la teoría del imperialismo de Lenin. Pero supongamos que estuviera bien su planteamiento teórico sobre la nueva fase de la que él habla, ¿no? Que existe una nueva fase del capitalismo, una fase superior, que sería el imperialismo y que tiene características distintas a la presunta anterior fase en la que vivió Marx, ¿no? Pero fíjate que él, por supuesto que asume que tiene razón, ¿no? Que su libro tiene sentido. El libro es de 1916, así es que es anterior a la Revolución de Octubre, anterior al estado de la Revolución, y entonces, aunque Lenin está observando que hay una nueva época, la época del imperialismo, él no saca la conclusión de que ya no sería posible un socialismo en un solo país, ¿no? O la revolución en Rusia, ¿no? Sino lo que quiere plantear es que han cambiado la situación de en dónde puede tener lugar una revolución con mayor viabilidad. Parecía que en la época previa, o la supuesta época previa, durante el siglo XIX, el lugar en donde podía ocurrir una revolución más factiblemente habría sido en los países desarrollados de Europa. Pero ahora han cambiado las cosas, dice Lenin. Hay una nueva época y hay una cadena imperialista de dominio, tanto económico como político, y la fusión entre banca e industria participa para establecer esta cadena de dominio. Y entonces es más fácil romper esta cadena en su eslabón más débil. Él complementa su teoría del imperialismo con otra teoría, la teoría del eslabón más débil, de que la revolución proletaria puede tener lugar en donde el eslabón esté más débil, no en donde el capitalismo está más desarrollado en Europa, sino en donde el eslabón de la cadena esté más débil, es decir, en países periféricos, en países de capitalismo débilmente desarrollado, por ejemplo Rusia, ¿no? Este es para lo que hay cierta consistencia entre su teoría del imperialismo y luego el Estado y la Revolución, ¿no? Para llevar a cabo una revolución en Rusia, y una revolución que tiene un curso nacional. Claro que como está la cadena imperialista, pues no solamente a las posteriores experiencias hemos visto cómo se les echa encima el imperialismo yanqui y otras naciones imperialistas, ¿no? Sino que la propia revolución rusa sufrió esa embestida imperialista, ¿no? No solamente hay una contrarrevolución de los rusos blancos, sino que se le echa encima Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Y luego los rusos blancos van a ser también financiados por los países imperialistas de fuera, ¿no? Entonces eso también lo vivieron, y por eso intentaron que la revolución se extendiera a Europa Occidental.
justamente por este evento, ¿no? Intentan que se desencadene la revolución en Alemania, en Francia, etc., pero esto finalmente no sucede. Y al no suceder, pero ya habiendo tenido las riendas del poder en Rusia, el partido bolchevique, apoyándose en el proletariado y el campesinado, con las armas en la mano, así como dice en el Estado de la Revolución, y esto luego se replicó en la realidad tal cual, se atreve a intentar el desarrollo del socialismo en un solo país. Se atreve. No lo logra. Está intentando. Está en ese esfuerzo hasta que muere. Y posteriormente, por razones ideológicas y de lucha por el poder, Stalin decreta que ya se construyó el socialismo en un solo país, lo cual era una perfecta mentira y siguió siendo. Pero bueno, aunque dice la misma fórmula y Lenin perseguía eso, de modo que pues ya no hubo la revolución en Occidente, pues soltemos las riendas y ya nos vamos, ¿no? Dice, no, pues tenemos las riendas y al pueblo le irá mejor de cualquier modo si está el partido bolchevique, el partido comunista en el poder, aunque no tengamos todavía el socialismo y tampoco había dictadura del proletariado por las razones antedichas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? O sea, a reserva de una discusión más a fondo de la teoría de Lenin, de la teoría del imperialismo, que es un asunto que corresponde discutir, ¿no? O sea, creo que está incluso previsto en alguna de las sesiones, en la quinta o por ahí así, ¿no? Entonces es muy pertinente que tú lo traigas a cuenta, ¿no? Para una discusión preliminar, pues yo podría decir lo que acabo de plantear, ¿no? Que en realidad su teoría del imperialismo no niega la posibilidad de una revolución nacional proletaria, sino que la intenta sustentar, pero no en el centro de Europa, sino en la periferia, en el lugar del eslabón más débil de la cadena, ¿no? Pero teóricamente no cree que como parte de la revolución permanente, ellos esperaban, estaban seguros que en Europa iba a estallar, iba a continuar. Querían. No pasó. Sí, no pasó. Eso. Bueno, te digo que aunque no pasó, ya después de que no pasó, pero habiéndose logrado la revolución proletario-campesina en Rusia, dice, bueno, vamos a arriesgarnos a construir el socialismo en un solo país. Tiene la esperanza y intenta lograrlo, va luchando en esa dirección, pero entre las intenciones y lo que realmente hay son dos cosas distintas: ni socialismo y ahora, insisto, ni dictadura del proletariado en los hechos, no por su teoría del imperialismo. Su teoría del imperialismo da pauta como para que eso pudiera suceder, sino por la realidad. La realidad se opone tanto a las teorías de Lenin como a las teorías de Marx. No se pudo. Pero no pudiéndose, ¿qué hacemos con esas teorías? ¿Se pueden en otro momento? Eso es lo que estamos midiendo, ¿no? En nuestro momento se puede. Entonces, ¿qué es lo que se puede? ¿Lo que dijo Stalin? No, eso apunta no a socialismo, probadamente. Lo que dice Gorbachev, lo que dice Khrushchev, no, eso apunta a la caída de la URSS. ¿Sí? Entonces, ese no es el camino. Bueno, entonces regresémonos un poco más. Lo que dice Trotsky, bueno, pues es que ese es un estado obrero degenerado. No, pues estás equivocado, no está así. Ese no es un estado obrero degenerado, sino esto nunca fue un estado obrero. El proletariado realmente nunca fue clase dominante. Se quiso que fuera, pero no fue. Entonces regresémonos a la dictadura del proletariado planteada por Lenin y realizada. No ocurrió. Bueno, entonces no ocurrió, pero en el estado de la revolución
tenemos una concreción del planteamiento de Marx. Entonces es lo que hicimos hoy. Digo yo que no coinciden. Sí, el intento de Lenin es hacer esta tematización de unas teorías, de unos escritos de Marx y Engels dispersos, todos reunirlos y ponerlos en orden y comentarlos muy puntualmente. El texto, como dices, es muy esclarecedor, ¿no? Pero por sobre de esa intención sí se manifiestan diferencias, ¿no? Diferencias esenciales, ¿no? Entre el planteamiento de Marx y el planteamiento de Lenin, y las estuvimos señalando puntualmente, ¿no? Pues eso, yo te recomendaría, y si los demás también piensan que en algún punto no hicimos la comparación adecuada, pues volvemos sobre ella y la refinamos, ¿no? En principio, sí. Entonces, primero nuestro compañero, después tú y después tú, y después tú. No sé si antes habías levantado la mano, ¿no? Él había levantado antes la mano. Sí, bueno, sí. Yo entiendo la lógica de lo que menciona el compañero, ¿no? La actualidad sí, por supuesto, de la teoría. Sí. Sin embargo, creo que apegarse un poco al objetivo del curso es como exactamente lo que se está mencionando, ¿no? El contraste de la cuestión teórica, de la cuestión conceptual, en torno a lo que se menciona. Pero sin embargo, esta parte del argumento en cuanto a que menciona el compañero del aporte de Lenin fue el sintetizar las obras, pues como que se queda en una cuestión muy vaga, ¿no? O sea, realmente se escucha algo así como la cuestión estructural funcionalista de Parsons, por decirlo así, ¿no? Él junta la parte de Durkheim, de Weber, etc. Yo creo que también hay que ver la parte de Lenin en la cual se va despegando, ¿no? Creo que ese es como el objetivo. Esta parte que se menciona o que se ha estado mencionando en la charla en torno a, ok, sí llevaba la línea, ¿no? De la cuestión de la teoría de Marx, pero hacer un poco... Es su intención. Exactamente, hasta el momento en el cual yo encuentro esta parte de, aparte de que se va desviando la cuestión de la construcción de un Estado proletario, también deja de lado esta idea que se tenía anteriormente con Marx de los individuos asociados, o sea, los deja de lado, ¿no? Empieza a ver esta parte, deja de lado también la cuestión de esta forma de gobierno, de la cual ya habíamos hablado, pero que no es Estado, que no tiene este carácter político del cual ya se había mencionado, ¿no? Entonces, hay ciertas características que, bueno, para recurrir al clásico, como esta parte donde, bueno, cuando se hablaba de estos puntos, estos fragmentos del manifiesto del Partido Comunista, pues él decía, ok, ahora hablemos del socialismo, después de las medidas vamos a hablar de las medidas en el desarrollo. Yo recuerdo mucho la parte o la sesión en la que hablamos de que estas medidas, o los 10 puntos, no eran por decreto, van en el desarrollo, en el curso del desarrollo, y la parte fundamental es, ok, estos son los puntos, pero ¿a qué plazo? No menciona en qué plazo, ¿no? O sea, deja abierta esta incógnita de, bueno, ¿en qué tiempo? Creo que es prudente, sí, como adaptar la cuestión teórica a las problemáticas actuales, pero creo que primero hay que entender al clásico desde el clásico, ¿no? Antes de contrastarlo con los demás, y creo que ese es el objetivo del curso, ¿no? Ver qué es lo que plantea Marx en cierto tiempo, qué es lo que entiende Lenin, y creo que esta idea, aunque no la dejo de lado, creo que sería un poco más prudente irla adaptando más adelante, ¿no? Ok, ya entendiendo qué dijo Marx, cómo se contrasta con lo que dice Lenin y cómo lo podemos adaptar al futuro, ¿no? Más o menos es como la... A ver, contesto. Estado obrero sí es lo que es la propuesta del manifiesto. No se dice la fórmula Estado obrero, que se usó luego durante la Revolución Rusa, que Trotsky gusta mucho repetir, pero se usó durante la Revolución. Estado obrero, sí, es la fórmula del manifiesto, pero el manifiesto entiende por Estado obrero la conquista de la democracia, es lo que no hubo en Rusia. El manifiesto dice Estado, la clase obrera como Estado, o sea, pues, Estado obrero, claro, pero el contenido de este dominio de clase proletaria, el contenido es la conquista de la democracia, es la organización del proletariado, la organización del proletariado democrático. ¿Sí? Si el proletariado no se organiza democráticamente, no puede ejercer su poder, lo ejerce un representante, pero no la clase. Tiene que organizarse democráticamente para ejercer el poder una clase que está dispersa. Un burgués
para ejercer su poder económico, pues solito se basta, ¿verdad? Solo se basta. Y una fusión con otra empresa, pues también. Y entre ellos, por competir contra el proletariado, luego se pueden proponer como clase dominante también a nivel político, no solo a nivel económico. Ya por competir y contradecirse, ya son clase económica contra el proletariado. Esto lo demuestra muy bien Marx en la sección segunda del tomo 3 del Capital. En la competencia entre los múltiples capitales es que se establece, en esta contradicción entre capitales, se establece simultáneamente una cadena de dominio sobre toda la clase obrera, una cadena de dominio económico. Sobre la base de esta cadena de dominio económico mediante competencia, luego se establece una cadena de dominio política, el Estado burgués, ¿verdad? Bien, y bajo la forma de un dictador como Luis Bonaparte, bajo la forma de la monarquía constitucional o bajo la forma de república democrático representativa burguesa. Siempre es la clase burguesa que está dominando. Si se organiza de estos diversos modos, lo logra. Ahora bien, ¿cómo es que debe organizarse el proletariado como clase dominante? Pues de acuerdo a su estructura de clase. La estructura de clase de la burguesía, monopolizadora de los medios de producción y en competencia unos capitales con otros, esta estructura de base es la que obliga a las formas de organización política de la clase burguesa. Puede organizarse de por lo menos de 3 formas: bajo la forma republicana, bajo la forma de monarquía constitucional o bajo la forma de dictadura bonapartista. ¿No? Son 3 maneras en que la burguesía sigue dominando. ¿Y el proletariado cómo? Bueno, para que la clase como clase domine, tiene que, como no posee los medios de producción, ¿verdad? Tiene que ser la clase democráticamente organizada, de modo directo, para que cada obrero diga su sentir, se manifieste la clase en cuanto tal, ¿qué quiere? ¿Y qué no quiere? Y luego tiene que haber una democracia representativa, en donde se expresen estas posiciones de cada obrero. Ahora se expresan y ahora se hacen valer. Entonces, por eso, esta es democracia directa y democracia representativa. Es la conquista, toda la sociedad se organiza democráticamente. Eso es la forma en que el proletariado puede dominar. Ese es el Estado obrero. Ese es el Estado que no ocurrió en la luz, ¿no? Bien. Ahora bien, mira, que hagamos el recorrido conceptual. Sí, es muy importante, y que recuperemos al clásico como clásico también es importante. Bueno, pues para saber qué dijo, ¿no? Pero no solo tiene sentido como clásico y no solo tiene sentido en términos meramente conceptuales, sino que tiene sentido la recuperación conceptual. ¿Por qué? Porque siempre la realidad actual, la realidad pasada, etcétera, la realidad se nos presenta con una doble composición. Está lo ya dado, ahí está dado, ¿no? Como un resultado del pasado, ya está aquí dado. Está esta mesa, pues evidentemente nosotros no la hicimos, aquí ya estaba, la hicieron otros obreros y la pusieron acá. Estas cámaras, el pizarrón, los focos, el edificio, nosotros mismos, comiditos, y bueno, eso es algo ya dado. Y llega, la realidad es un resultado, pero al mismo tiempo que la realidad es lo dado, lo empíricamente dado, la realidad es más que lo empíricamente dado.
o dado a la experiencia, ¿no? Es más que lo dado, también es posibilidad. No solo el resultado, sino que es posibilidad abierta al futuro. Entonces, estamos viendo que lo dado es que hubo una revolución de octubre, lo dado es que cayó la URSS, ¿sí? Y que hubo intención de que fueran dictadura del proletariado y socialismo, hubo la intención. Ahora, eso dado, en primer lugar, ¿qué fue? Más allá de la intención, hay que medir su realidad. Y curiosamente la podemos medir solamente mediante la teoría de Lenin, o la teoría de Stalin, o la teoría de los seres humanos, y la teoría de Marx. Hay que aplicar teorías para saber qué hubo allí. No hubo esto, sí hubo esto, vemos los puntos. ¡Ah! Exacto. ¿Estado obrero se dijo? Sí, sí, sí. ¿Pero qué significa Estado obrero? Pues cuando decimos Estado obrero y hay obreros y nosotros queremos que sea... No, eso no es suficiente. Hay obreros, decimos que hay Estado obrero y queremos que haya Estado obrero, pues son algunos de los factores para que haya Estado obrero. Pero no es suficiente. Son algunos factores necesarios para que realmente haya Estado obrero, es que la clase obrera domine. Ah, bueno, pero domina a través de su partido. Entonces domina el partido todavía. Todavía hay que demostrar que la clase pueda dominar al partido. ¿Y cómo domina la clase al partido y al Estado? Organizándose democráticamente. Es lo que no hubo. Entonces, ¿ves? Así es como medimos. Mediante teorías, mediante conceptos, medimos la realidad hasta dónde está. Vemos su significado. Y así hacemos una medición de lo ya dado. Ya dado URSS, ya dado caída de la URSS, ya dado revolución de octubre, lo que hubo. Pero no solo, sino que la teoría, los conceptos, el clásico es importante, no por clásico, no porque es pasado y dijo algo bien, sino porque esos conceptos guardan de la realidad lo dado, como toda realidad, pero también lo posible. Ya lo posible de la revolución de octubre se acabó, ya fue dada. Y lo posible de la URSS también se acabó. A nosotros todavía nos quedan posibilidades. No solamente vivimos en algo que es resultado de lo previo, por ejemplo, resultado de la caída de la URSS, resultado de que Trump ganó las elecciones hace un rato, de que AMLO acaba de ganar unas elecciones, o sea, son resultados, sí, ¿y qué posibilidades se abren? Bueno, ¿qué posibilidades se abren para el proletariado? ¿Qué posibilidades se abren para la revolución proletaria? Pues esas no las tenemos en la revolución de octubre, no las tenemos en la URSS, las tenemos posiblemente en la teoría de Lenin, posiblemente en la teoría de Marx. ¿Por qué? Porque las teorías, en sus conceptos, asumen la empirie, la realidad como dada, pero también en su posibilidad, la posibilidad real. Nos interesa la recuperación de los conceptos para recuperar la realidad en su doble aspecto, de dado, medirla, y de futuro abierto, de posibilidad concreta, ¿no? Y entonces, por eso importa decir, bueno, la ecuación Stalin igual URSS, pues no es cierto, porque luego siguió la URSS y Stalin se murió y vino toda una crítica a Stalin, vino el neostalinismo y luego, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo Stalin que URSS, ¿no? Es una ecuación falaz de Francis Fukuyama y de los nuevos filósofos y de la ideología burguesa en general. Yo negaría a la URSS porque es estalinista. Bueno, pues una parte de la URSS es estalinista. Bueno, otra ecuación falaz, Lenin igual Stalin. No, no es igual. A veces dicen lo mismo, o Stalin quiere decir lo mismo, pero lo aplica de un modo distinto, opuesto en el espíritu y a veces hasta en la letra. Bueno, y bueno, y así vamos destruyendo ecuaciones falaces. Nos interesa destruirlas porque ahí, así se revelan realidades y posibilidades abiertas. ¿Qué posibilidades de futuro se van cerrando?
para el proletariado no hay que seguir Stalin. Esa es una posibilidad cerrada. Bueno, habría que seguir Lenin, sí, todavía se puede. En muchas dimensiones todavía se puede, aunque no coincida. Y abierta, perfectamente abierta una posibilidad de socialismo y para el proletariado, el planteamiento de Marx. Lo vamos refinando para ver en dónde todavía queda camino de libertad. La recuperación conceptual importa por el concepto mismo, pero importa todavía más porque ahí guarda las posibilidades de realidad, ¿no? Y esas posibilidades de realidad son en donde se ubica la liberación del proletariado, la liberación de la humanidad ante problemas tan graves como los que están sucediendo actualmente. Sí, nuestro compañero, tú, ¿no? Tú y luego por allá y luego tú, ¿cómo? A ver, ¿qué orden? Para acá. Allá primero. Allá primero y luego tú, ¿sí? Y luego allá, muy bien, así, adelante. Sí, bueno, son 3 preguntas. Sí. La primera es si esta conquista de la democracia, podríamos decir radical, ¿no? De la democracia radical, Sí. no podría devenir en lo que Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría, y en ese sentido pues sería un punto de debilidad para este planteamiento, ¿no? Esa sería la primera. La segunda es si esta forma de plantear la construcción de la dictadura del proletariado que usó Marx no viene con una aplicación de la ideología, bueno, una aplicación de la dialéctica con base en la ideología burguesa del progreso, con todo esto que se ha criticado últimamente por lo que está pasando en el proceso boliviano. Si hay una aplicación de la dialéctica con un sesgo de esta ideología del progreso en Marx. En Marx. En Marx. Ya. Y la tercera que, bueno, nada más quisiera su opinión sobre este concepto que está surgiendo de precariado como clase social. Bueno, a ver, la primera, repíteme la primera. Si esta conquista de la democracia no podría... Sí, exacto. Mira, a ver, el propio Lenin está señalando que la democracia estatal sería una subordinación de la minoría a la mayoría. Es un evento dictatorial, ¿sí? Pero ve, es distinta a la dictadura de la mayoría sobre la minoría que la dictadura de la minoría sobre la mayoría. En primer lugar, porque quienes la sufren son más, ¿no? Entonces, mejor que sufran menos, ¿no? Los sometidos son pocos. En cambio, en el otro caso, sin democracia, los sometidos son más. Es preferible entonces la democracia que la monarquía o que la dictadura, que son dictaduras de minorías sobre mayorías. Eso en primer lugar. Pero este no es el punto más importante, este es un punto solo cuantitativo. Claro que mira, cuando hablamos de sufrimiento de más o de sufrimiento de mayorías, esto que es cuantitativo, pues también es cualitativo, ¿no? Para cada persona su sufrimiento es cualitativo, ¿no? Pero no solamente por este aspecto cuantitativo, ¿no? Sino que cuando Tocqueville está planteando es que la dictadura de la mayoría sobre la minoría, eso sería democracia, ¿no? Hay que huir de todo eso. Bueno, ya digo por qué, en primer lugar, por razones cuantitativas, es preferible la dictadura de la mayoría sobre la minoría que la dictadura de la minoría sobre la mayoría. Pero en términos cualitativos es más importante, cosa que también resalta Marx y también resalta Lenin. ¿Por qué? Porque la dictadura de la minoría burguesa, ¿a qué apunta? Apunta
a garantizar la explotación de la mayoría. No nada más es sufrimiento, no nada más es una imposición, sino es explotación. En cambio, la dictadura del proletariado, la dictadura de la mayoría sobre la minoría, no nada más es una mayor cantidad, sino es una nueva cualidad. No es para explotar a la burguesía, sino es para amarrarle las manos y que ya no explote. Entonces, en esto Tocqueville no tiene un horizonte como para pensar eso, ¿no? Porque siempre se mueve al interior de clases preexistentes, y Marx y Engels y Lenin están pensando en una posibilidad de abolición de clases, y en donde el proletariado toma el poder y entonces intenta que se abola la propiedad privada. Por ese motivo, entonces apunta a que ya no haya explotación. Este nuevo contenido cualitativo de la dictadura de la mayoría sobre la minoría está fuera de su horizonte. Sí se entendió, ¿verdad? Entonces, es preferible la dictadura de la mayoría sobre la dictadura sobre la minoría que la dictadura de la minoría sobre la mayoría, primero por términos cuantitativos y en segundo lugar por la nueva cualidad, porque una es para seguir explotando y otra es para que ya no se explote. Es un nuevo evento histórico universal, ¿no? Bueno, adicionalmente ya vimos en la última discusión que tuvimos en el texto de Lenin cómo la democracia también puede servir no como dictadura de la mayoría sobre la minoría, esta es una de las acepciones de democracia, sino que otra es la de la fuerza del pueblo, la del poder del pueblo, no sobre ninguna clase. Y si va a haber minorías porque alguien queda en desacuerdo, no se ejerce poder, no se ejerce sometimiento, podemos convencernos, no estás de acuerdo, bueno, luego lo revisamos, no pasa nada. En fin, ya se verá en la sociedad posible en que termine eso. No necesariamente democracia, es democracia estatal, y que significa dictadura de minoría sobre mayoría o de mayoría sobre minoría, no necesariamente. Eso fue lo que rescatamos de la discusión con Lenin, de una pequeña confusión que se coló en su manera de construir la idea. Bien, la ideología del progreso. Bueno, la ideología del progreso le pertenece a la burguesía como parte de su modo de producción, expresa el propio progreso tecnológico que la burguesía requiere para explotar crecientemente al proletariado, requiere de nueva tecnología. Y esto que requiere a nivel económico también lo expresa a nivel político, a nivel cultural, a nivel de esperanzas, y hay una continua noción de que lo posterior es mejor que lo anterior y que lo anterior va hacia mejor. Entonces todo queda eslabonado de manera férrea. Entonces esta crítica se le ha hecho muchas veces a Marx, a Engels, etcétera, a Lenin, pero pues esa es una crítica falaz. La ideología del progreso tiene estos momentos bien establecidos, no simplemente se trata de decir que en el futuro vamos a hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque si no, pues mejor no decir nada acerca del futuro, porque cada vez que dices algo acerca del futuro, un futuro contra la burguesía, eso forma parte de la ideología de la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía también habla de un futuro. No se trata simplemente de hablar de futuro, sino que la ideología del progreso tiene una manera peculiar de hablar del futuro, de ceñirlo, de constreñirlo y de establecer una ligación entre pasado y futuro. Bueno, la ligación que establece Marx respecto del futuro no es una relación férrea en primer lugar, sino de condicionamiento de posibilidades. Se condicionan ciertas posibilidades, y entre un momento histórico 1 y un momento posible 2 hay un sujeto, o hay muchos sujetos en pugna, clases en pugna, y de esos sujetos depende lo que vaya a resultar en el futuro. Todavía hay partes de azar en lo que vendrá. No es una situación férrea y no es forzosamente mejor.
puede ser peor lo que venga después, de acuerdo a cómo se decidan las contradicciones en la lucha, en el curso de los acontecimientos. Eso sí, la situación previa, pasada, las condiciones de posibilidad establecen una tendencia de desarrollo, lo que es más probable que suceda, lo que tiene mayores posibilidades de ocurrir. Sobre esa base, el análisis del capitalismo y sus contradicciones indican que estas contradicciones permanecen, crecen, se desarrollan, se incrementan, etc. Y la única manera que tienen de resolverse no es dentro del capitalismo. Este es un análisis del capitalismo. Y podría simplemente concluir en el hundimiento del capitalismo y de la humanidad. Porque dice, este sistema se van a desarrollar sus contradicciones y no tiene cómo resolverse en inmanencia. La resolución de estas contradicciones pasa por la destrucción de este sistema. ¿Y qué queda? ¿Pura destrucción? Dicen, no, hay unas condiciones materiales, fuerzas productivas nuevas producidas, y hay una clase que ya trabaja aquí, no es una clase ociosa, pasiva, sino que produce toda la riqueza y la puede seguir produciendo, pero no a costa de otra clase. Hay un futuro posible que nace del anterior, y ese futuro es mejor, es un progreso, significaría un progreso. Esta es la primera idea, no es ideología del progreso, sino contra el progreso burgués por un nuevo progreso de la humanidad. Es un progreso alternativo y que no es forzoso ni férreo, está en veremos y depende de cómo se juegan las libertades y cómo se juega la lucha de clases. Por eso importa mucho lo que los seres humanos tengan en su conciencia. Si tienen una visión en su conciencia equivocada de lo que es el socialismo, ¿qué van a construir? Pues eso, algo que no es socialismo, pero ellos creían que era. Tienen una noción equivocada de lo que es dictadura del proletariado, ¿qué van a construir? Pues algo como eso, ¿no? Por eso es muy importante para el manifiesto del Partido Comunista elevar la conciencia del proletariado. Es muy importante la conciencia revolucionaria, tema que no solamente Marx y Engels, sino Lenin resaltó grandemente el desarrollo de la conciencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque de eso, del sujeto revolucionario, no de un tren que va, el tren de la historia, sino de un sujeto concreto, con conciencia, con barriga, con deseos, con confusiones. De eso depende la construcción del futuro, claro, sobre condiciones dadas. Esas condiciones son las contradicciones capitalistas que apuntan a como ya dijimos. Entonces, esa no es ideología del progreso. Y luego, bueno, y después de que se desarrolle la dictadura del proletariado, se puede abolir el Estado, porque se abolen las clases, porque se va a abolir la propiedad privada, entonces ya no hay clases, y entonces puede surgir una sociedad sin clases. Sí. Es consistente una cosa con otra, y sería un progreso, también sería un progreso, pero hay que hacerlo. No es ideología del progreso, es un nuevo progreso sobre bases objetivas y que depende de sujetos humanos que tan conscientes sean y que tanto realicen lo que están haciendo, ¿no? Si dicen dictadura del partido y lo confunden con dictadura del proletariado, ahí estuvo, ya viste que no llegamos, ¿verdad? En cambio, si tienen una conciencia clara de qué estamos diciendo cuando decimos Estado obrero significa que la clase esté organizada democráticamente. Ah, bueno, entonces sí. Entonces es muy importante elevar la conciencia de la clase, ¿verdad? No nada más preparar al partido. Qué bueno es preparar al partido, claro. Prepárese el partido, prepárense todas las gentes que tengan esclarecidas, que puedan leer, escribir, que puedan tener tiempo para leer libros. Sí, prepárense. Y esa no es la clase en su conjunto, pero también desarróllese la conciencia de la clase en cuanto tal, y solamente la conciencia. Qué bueno que se organice el partido como una forma desarrollada de combate, pero la clase tiene que organizarse también ella como clase, democráticamente, y tiene que tener noción de qué significa eso y para qué le sirve a ella. Entonces tiene que elevar su conciencia de clase revolucionaria, ¿no?
cada uno de los elementos están bien armados. Bueno, eso podría yo decir de la... Y lo del precariado, vamos a dejarlo para otra vez. Bien, lo importante aquí es el proletariado, no el precariado. Bueno, ¿qué les parece que intentemos redondear? Ya son las 4, pues ya no intentamos redondear, hasta ahí le dejamos y redondeamos la siguiente vez y quedan en pie lo que tú quieras introducir en la discusión y lo que tú también quieras introducir, ¿no? El próximo miércoles. Les recomiendo que estudien bien el Estado y la Revolución, que estudien bien lo que se plantea en el manifiesto y en el de la filosofía sobre el dictadura del proletariado, que repasemos, que vean en el Capital, en el pasaje del fetichismo de la mercancía y su secreto, en el parágrafo 4 del capítulo 1, cuál es la semblanza que hace Marx del socialismo, no dictadura del proletariado, sino ahora propiamente de una sociedad socialista, y que vayan leyendo la manera en que Marx presenta en la crítica al programa de Gotha la dictadura del proletariado, el socialismo y el comunismo, las dos fases de la sociedad futura, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí lo dejamos. Es muy cortito el tiempo.